Vas a empezar de cuclillas y vas a colocar los dedos en el suelo. Evita poner las palmas completas, eso se ve muy feo. Después simplemente abre las piernas. Cuando estés en esta posición, tiene que ser una posición relajada, donde te sientas a gusto, ni tan abierto ni tan cerrado. Tiene que ser donde tú te sientas cómodo. Fíjate bien cómo es una posición relajada, donde tú te sientas ágil, donde te puedas mover con facilidad, sin tensionar. Va lo siguiente, güey. La única pierna que se mueve es la izquierda. Fíjate bien, simplemente pásala por arriba de la derecha. Fíjate bien cómo la pierna izquierda es la única que trabaja en este footwork. Por cómo mover las manos no te preocupes, eso lo vas a agarrar natural conforme al giro. Después simplemente llega a la posición neutral una vez más. Después tienes que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de pasarlo por arriba, lo vas a pasar por debajo. Recuerda, el pie izquierdo es el único que trabaja. Y después a la posición neutral otra vez. Es simplemente eso, güey. Nada más un pie lo tienes que mover, que viene siendo el izquierdo. Se pasa por arriba, neutral, y por abajo, neutral. Por arriba, neutral, por abajo, neutral. Ahí te va otro ejemplo como si fuera con las manos. Simplemente se pasa por arriba, neutral. Por abajo, neutral. Eso es todo, papá. No necesitas saber nada más. Cuando ya lo estés practicando, piensa que estás trotando. No pienses que estés haciendo un footwork. Piensa como si estuvieras corriendo. Eso hará que se vea más ágil y más profesional. Este es un footwork de los más fáciles que existen. Si lo quieres intentar hacer rápido desde ahorita, hazlo. No necesitas practicarlo lento. Simplemente tienes que saber coordinar tu pie izquierdo y cuando lo tengas lo puedes practicar a la velocidad que tú quieras. Ahí te van unos trucos para que se vea perrón. No pongas las manos tan separadas, trata de juntarlas. Acuérdate, no tan separadas. Simplemente júntalas y dobla un poco los codos. Eso va a hacer que se vea más tumbado. Cuando doble los codos, ahí sí puedes poner las palmas de las manos completas para que se vea más flojo el movimiento. Y antes de que se me olvide, güey, ella es Baby Love, creadora de este movimiento. Nos vemos.